En fin. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nueva semana, nuevo fin de semana, nuevo video en el canal Under Army. Y hoy vamos a comenzar oficialmente una nueva etapa en el canal. Y vamos a abrir una nueva sección, por decir de alguna manera, en la que vamos a hablar ya finalmente de rock internacional y de música internacional en general, de discografías de rock y de música internacional, pero con un enfoque muy específico. Miren, yo podría tranquilamente sentarme acá a hablar de álbumes clásicos, de artistas clásicos, de Pink Floyd, de Love It, de los Rolling Stones, de David Bowie, de The Police, de Nirvana, de Pearl Jam, de Radiohead. O sea, podría tranquilamente hacer eso. Pero ¿por qué no lo quiero hacer? Porque hay 3 millones de canales de música que ya están haciendo eso en distintos formatos. Por ende no tendría mucho sentido que yo haga eso, porque no siento que vaya a aportar realmente demasiado. O sea, más allá de mi visión meramente personal, no creo que pueda aportar mucho más de lo que ya hay en YouTube y en el internet en general. Pero una cosa que yo sí siento que puedo hacer es empezar a hablar de rock internacional y de música internacional, pero de música nueva, particularmente de bandas que por ahí pueden estar un poco pasando, bandas o artistas en general, que por ahí pueden estar empezando a ganar público, a ganar masa crítica, y que por ahí el gran público, sobre todo acá de Paraguay y de alguna, ¿por qué no de habla hispana?, todavía como que pasa por alto. Bandas que son muy interesantes, artistas que son muy interesantes, que demuestran que se está haciendo música maravillosa hoy en día, que merece tener mucha más atención de la que está teniendo por parte de los medios, de los algoritmos y demás. Y bueno, yo quiero aportar un poco mi granito de arena hablando de esas bandas, hablando de esos artistas, para que más gente, dentro de lo poco que yo puedo hacer con la poca gente que me sigue, digamos, intentar que estas bandas y estos artistas sean un poquito más conocidos y que estos lleguen a más gente. Hoy en día yo creo, capaz mucha gente me va a tachar de optimista por esto que voy a decir, o de excesivamente optimista, o de soñador hasta podría decir, pero yo creo que hoy en día esta década que estamos viviendo, la década del 20, tercera década ya del siglo XXI, es una década en la cual se está viendo un cierto renacer de la música rock en cuanto a popularidad. Obviamente que todavía no está siendo tan popular como fue del 2010 para atrás, pero se está notando que está empezando a crecer en popularidad nuevamente. Muchos sabrán que la década pasada, la década del 2010, fue de hecho una de las peores décadas a nivel popularidad del rock, porque prácticamente el rock salió de gran consumo. A ver, no las bandas clásicas ni las bandas famosas ya de por sí, no. Esas bandas siempre fueron de gran consumo y siempre lo van a hacer. Pero no hubo una banda nueva, 100% nueva, o un artista 100% nuevo que se convirtiese en la cara nueva del rock, que fuese masivo, digamos, en la década pasada. El rock nuevo durante la década pasada prácticamente salió del mainstream, pasó a ser un género de nicho, pese a que hubo grandes bandas y hubo muchos avances creativos. O sea, King Gizzard, por ejemplo, es una de las mejores bandas de la década pasada y lamentablemente nunca terminó de ser masiva. Ahora está empezando como a ser más reconocida, recién ahora, una banda que ya comenzó a principios de la década pasada. Después, que otra banda se me ocurre de la década pasada que haya sido también muy masiva, muy interesante y creativa. Se me están... estoy haciendo las cosas muy sobre la marcha, entonces capaz no se me vienen mucho los nombres ahora mismo. Pero sí, la década pasada, del 2010, fue muy interesante en cuanto al rock a nivel creativo, pero no así en cuanto a popularidad, porque el rock, como dije, salió totalmente del mainstream y se convirtió en una cosa muy de nicho. En la actualidad, más o menos desde que terminó la pandemia, como que eso se está empezando a revertir de a poco, como que la gente joven, sobre todo los de la generación Z, los adolescentes, los adultos jóvenes, están como empezando nuevamente a buscar música rock nueva. Yo creo que por una cuestión de mera inercia. O sea, lo que ocurre es que mucha gente, muchos millennials tardíos y mucha gente de la generación Z tuvieron padres o hermanos mayores que escuchaban rock. Probablemente ellos conocieron el rock a través de ellos, y al mismo tiempo todas esas generaciones nuevas ya han prácticamente nacido con internet, ya han aprendido a manipular internet, ya han nacido en un mundo globalizado. Por ende han tenido acceso a un montón de archivos de grandes bandas y grandes artistas de rock de la historia, y se dieron cuenta de que lo que había en el pasado era muy interesante, por lo cual obviamente les habrá despertado eso a todos ellos un sentimiento lógico de decir, por un lado, mucha gente que dice quiero hacer ese tipo de música, y por otro lado, gente que dice quiero escuchar ese tipo de música.
Eso se está traduciendo en un montón de bandas nuevas, en un montón de artistas nuevos que están empezando a sumergirse en el rock y en un público que está cada vez más receptivo a escuchar ese tipo de música. Eso lo vivimos de hecho en el Asunciónico actual. Una de las bandas que más se destacó fue una banda 100% nueva que es Turnstile. Fue de hecho lo que más se destacó del primer día. Y otra banda muy nueva que también se destacó fue The Warning, que a pesar de que la metieron en un día que no era el suyo, aún así se destacaron. Dos bandas que son muy nuevas, que son prácticamente centennials las dos bandas, y no son ni por asomo las únicas que están logrando este éxito masivo. Tuvimos el caso de Angie de Portrain en estas semanas, que se convirtió en una banda viral, siendo una especie de banda de rock instrumental, experimental rarísima. Bueno, esa banda de repente de la noche a la mañana se viralizó y se convirtió en masiva, sacando un álbum la semana pasada que el lanzamiento le salió muy bien. Estoy viendo algunos de sus conciertos en YouTube que se están subiendo y les está yendo recontra bien. Probablemente también hable de ellos en su momento. A lo que quiero llegar con esto es, el rock está empezando de vuelta a ganar popularidad, a ganar relevancia dentro del mercado musical de gran consumo. No está llegando a las grandes cotas de popularidad que llegó a tener en su momento, pero es como que está subiendo de a poco, y eso siempre es algo que se debe celebrar. Quiero también hacer con este espacio de hablar de bandas nuevas y artistas nuevos de rock. También lo haré de otros géneros musicales, pero me centraré mucho en el rock. Quiero también contrarrestar esta cosa que yo veo que está pasando mucho en internet, de que cada vez que aparece una banda nueva de rock que se destaca, inmediatamente aparecen 2-3 youtubers desprestigiándola, diciendo que no en realidad no son tan buenos, no que no son originales, no que en realidad copian a otra banda, no que en realidad le están robando. No, yo odio eso, o sea, lo detesto. ¿Por qué? Porque yo creo que los rockeros nos hemos transformado medio en viejos amargados con el paso del tiempo. No sé, nos la pasamos quejándonos de que no hay nuevo rock interesante y qué sé yo. Y cuando aparece una banda de rock nueva, interesante, al instante que se vuelven populares o que empiezan a ser virales, enseguida empezamos a tirarles mierda y a desprestigiarlos. Esa es una cosa que yo detesto. Entonces, a través de este espacio que voy a tener para hablar de rock internacional nuevo y de música internacional nueva, busco que más gente conozca lo nuevo que se está haciendo, para que un poco esta cuestión de vivir diciendo que el rock ya murió y que ya no va a volver, empiece un poco como a desaparecer. Intentaré hacer lo que pueda dentro de mis limitaciones para lograr eso. Y la primera banda de la que vamos a hablar hoy, la que vamos a abrir su discografía, es una banda 100% nueva, nuevita de paquete prácticamente, que es 100% de esta década, de la década del 2020, que es Wonderhorse, y vamos a hablar de su álbum debut, Cap, del año 2022. Es una banda británica formada en un condado británico llamado New Quay, más o menos, que es un condado que está en la costa atlántica británica. Tienen tienen apenas dos discos, este Cap y un segundo que se llama Midas, que también vamos a hablar de él en su momento, pero vamos a comenzar con este. Y es una banda que, bueno, vale la pena hablar de ella. Probablemente sea yo esté siendo de los primeros creadores de contenido, entre grandes comillas. Yo creo que llamarme creador de contenido es ser demasiado soberbio, me parece, pero bueno, soy de los primeros, digamos, de los primeros acá en YouTube, al menos en habla hispana, que está hablando de esta banda, porque casi todos los materiales que yo he encontrado de Wonderhorse, hablando de su historia, de su corta discografía, de su música, casi todos son anglosajones y la gran mayoría son canales británicos. O sea que es una banda que está empezando a tener éxito, pero que todavía está muy concentrado su éxito dentro de lo que es el Reino Unido. Por ende, probablemente me esté adelantando a mucha gente acá en Latinoamérica hablando de esta banda, que espero que esto llegue a alguien y que más gente los escuche, porque en serio, como dice la propia miniatura, Wonderhorse es la gran promesa británica que en este momento todos los rockeros deberían conocer, porque es una banda que realmente vale muchísimo la pena. Antes de comenzar a hablar propiamente de ellos, quiero aclarar algo. Si ustedes están viendo la miniatura, ven que no hay ninguna tapa de disco. La tapa del disco Cap no está, solamente está el nombre de la banda con el nombre del disco, pero no está la tapa. Sí está la foto de la banda al lado. ¿Por qué no incluí la tapa del disco en la miniatura? Pues básicamente porque la tapa del disco tiene una foto, en el medio mismo tiene la foto de un niño con el torso desnudo, jugando en la arena, qué sé yo, una foto normal de un niño. Creo que todos nosotros tenemos fotos así de las que nos avergonzamos cuando éramos niños. Pero bueno, los chicos de Wonderhorse decidieron usar una foto así como la tapa de su disco. Y bueno, lamentablemente la IA con la que suelo hacer las miniaturas y los propios algoritmos de YouTube y demás
interpretan esa foto como contenido explícito e inapropiado con menores de edad. Por ende decidí decidí no complicarme la vida y simplemente decidí poner el nombre de la banda, el nombre del disco y una foto de la banda al lado para que los identifiquen. La foto de la tapa del disco la pueden encontrar fácilmente en Google, ponen Wonderhorse Cup y la van a ver enseguida. Es una tapa muy sencillita, nada muy pretencioso, pero bueno, tiene esa particularidad, ¿no?, que hace que no la pueda subir acá. Bueno, vamos a hablar entonces ya de la historia de la banda. Y para hablar de la historia de la banda hay que hablar necesariamente de su líder, que es en cierta manera la figura central y el principal pilar de todo el proyecto, que es este joven llamado Jacob Slater, que es el cantante principal, el compositor y uno de los guitarristas. Jacob Slater, que tiene un nombre muy particular, para empezar su nombre es muy particular, porque Jacob Slater, si bien no gramaticalmente, pero sí fonéticamente, Jacob Slater se podría comparar con digamos, suena como Jacob Slater, que Jacob Slater en inglés significa escalera de Jacob, que es un mito de la Biblia, una cosa así, que ha inspirado muchos libros y películas. De hecho hay una película muy buena en los 90 de terror psicológico que se llama Escalera de Jacob. Bueno, es curioso que Jacob se llame así, Jacob Slater, que fonéticamente suena muy igual a eso, a lo que es Escalera de Jacob en inglés. Yo de hecho, cuando vi su nombre pensé en un principio que era un nombre artístico que él se había puesto. No, en realidad se llama así, Jacob Slater. Bueno, este chico Jacob, teniendo 17 años, con 17 años apenas cumplidos, la década pasada, en la segunda mitad aproximadamente, viajó hasta Londres, viajó hasta Londres para intentar comenzar una carrera en la música. Formó parte de una banda de punk llamada The Dead Pretties, con la que llegó a lanzar algunos sencillos, pero con la que no tuvo demasiado éxito. La banda se terminó separando en el año 2017 y Jacob terminó mudándose de Londres a esta ciudad que mencioné hace un rato llamada Newquay. Newquay, como dije, es una ciudad costera, está en la costa atlántica británica, de Inglaterra al menos. Y si bien él no había renunciado del todo a su sueño de ser músico, como que tenía que ganarse la vida con algo, así que pasó a ser instructor de surf durante un tiempo para ganarse la vida, a la par que seguía componiendo y planeando qué hacer con su sueño de ser músico. Él cuenta que se dedicó a ser instructor de surf porque de chico tenía un amigo suyo, que sigue siendo su amigo ahora, que es mucho mayor que él, que bueno, le enseñó a surfear, era algo que a él le gustaba, entonces él más o menos manejaba la tabla, así que cuando fue a Newquay cuando fue a Newquay luego de pasar por Londres, fue a lo que encontró que lo más fácil de lo que se podía dedicar era a ser instructor de surf, ya que él sabía surfear. En un principio él, a la par de esto, él empieza a componer nuevo material que ya estaba lejos de ser meramente punk. Si bien la vena punk se nota que Jacob nunca la perdió, pero se nota que las canciones que él empezó a notar que las canciones nuevas que estaba haciendo para ya en este nuevo periodo que estaba en Newquay eran un poquito más elaboradas, iban más hacia una cuestión más alternativa, estaba más inspirado en el rock alternativo de los 90 por un lado, pero también en cierta música indie intimista como Elliott Smith, por ejemplo. Tenía mucha influencia de Neil Young. Jacob es un joven que se crió escuchando mucho rock alternativo y mucho rock clásico que inspiró al rock alternativo, entre ellos Neil Young, por ejemplo. También escuchaba mucho blues. Detrás de su padre él nombró, por ejemplo, a Howlin' Wolf como una influencia muy importante. Y después, bueno, las típicas bandas alternativas, pero sobre todo mencionó a muchas bandas alternativas de culto, que no suelen ser las bandas más populares a nivel histórico, pero que fueron muy importantes para el desarrollo del rock alternativo, para lo que sería el rock alternativo de los 90, pero ya en los 80. Por ejemplo, una de las bandas que él mencionó y que yo siento tiene muchísimas reminiscencias a lo que es Wonderhorse en cuanto a su sonido, es The Replacement. The Replacement es una banda de rock alternativo de los 80 que fue una de las primeras del género. Ya en la primera mitad de la década del 80 mencionó su álbum Let It Be como una de sus principales inspiraciones, un disco tremendo, una de las primeras grandes obras maestras del rock alternativo. Creo que Let It Be es del 84, del 85, o sea que imagínense lo adelantado que eran los Replacements. También citó a Pixies como una de sus grandes influencias, y obviamente ya en los 90 se nota mucho la influencia de Pearl Jam, de Nirvana, de Radiohead, del Radiohead más alternativo, en fin, ya vamos a llegar a eso. A medida que él empieza a componer estas canciones, empieza a idear un proyecto nuevo con el cual las pueda presentar, y es así que surge el nombre de Wonderhorse, que según él mismo cuenta,
que en un principio no iba a ser el nombre de una banda, iba a ser apenas un nombre artístico. A él se le ocurrió este nombre luego a raíz de una serie británica de la década de los 50 o 60, según comentó. Empieza a presentar su proyecto bajo el nombre Wonderhorse, siendo básicamente un proyecto solista suyo, pero de a poco empieza a contactar con otros músicos y empieza a formarse lo que sería ya la banda propiamente dicha, la cual está conformada, bánquenme que le digo los nombres, esperen, lo tengo acá anotado. Básicamente la banda está formada por el mismo Jacob Slater en la guitarra y en la voz principal, Harry Fowler en la primera guitarra, Pete Wooding en el bajo y James Staples en la batería. Durante un corto periodo de tiempo también formó parte del grupo un guitarrista llamado Oscar Brown, que incluso llegó a grabar algunas canciones, pero después terminó saliendo. Pero la formación, digamos, clásica que terminó grabando y que también grabaría el segundo disco es la que mencioné: Jacob Slater, Harry Fowler, Pete Wooding y Jamie Staples. Empiezan a tocar, se empiezan a hacer de un público medianamente respetable dentro de la zona dentro de su zona de influencia, con las nuevas canciones de Jacob, y finalmente logran grabar el que sería su primer disco, Cap, que se lanza en el año 2022, que tiene bastante buenas críticas por parte de la prensa especializada británica, que ustedes saben, la prensa especializada británica en música siempre ha estado históricamente muy atento a los nuevos movimientos musicales que aparecen. Una de las publicaciones británicas, de hecho, más importantes a nivel histórico, habló muy bien del primer disco de Wonderhorse. Esa publicación es la NME, la New Musical Express, que siempre se ha destacado por impulsar a bandas nuevas y por intentar destacarlas. Bueno, Wonderhorse es una de las nuevas bandas que la New Musical Express ha intentado empezar a impulsar en los últimos años, y con justa razón. Cap tiene un éxito bastante importante dentro de lo que son los circuitos independientes del rock británico, y de a poco Wonderhorse empieza a hacerse de una fanaticada cada vez más y más grande, que obviamente eso iba a terminar creciendo mucho más luego de su segundo disco, del que ya no vamos a hablar porque eso lo dejamos ya para otro video. Ahora, creo que más o menos abarqué toda la historia del grupo hasta este momento, hasta que graban su primer disco. Entonces pasemos directamente a hablar de lo que es el disco en sí. ¿Qué podemos decir de este disco Cap del año 2022 de la banda Wonderhorse? Bueno, yo el año pasado voy a comentarles más o menos cómo fue mi historia personal con Wonderhorse. Yo los descubrí de pedo el año pasado. Estaba boludeando en YouTube como siempre hago, buscando algo para ver. Yo siempre intento ver videos de música, videos de cosas que me interesan, de lucha libre y demás. Y de repente me salta un canal en inglés que se llama Music Mongoose, un canal en inglés de Gran Bretaña, o sea, fíjense lo que era este canal. Y el título decía The Future of British Rock, o sea, el futuro del rock británico, y no el nombre de la banda, Wonderhorse. Básicamente que ellos, el dueño del canal señalaba que Wonderhorse era como el gran futuro del rock británico, era la banda que mejor se proyectaba para hacerlo. Entro al video y lo veo, me interesa más o menos, en el video se muestran algunos pequeños pedazos de las canciones, me interesa, por lo que voy a buscar material de la banda. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, imagino que sí, que de repente escuchan a una banda nueva, una canción, les encanta, van a otra, les gusta más, van a otra, les gusta más, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. O sea, van probando varias canciones y todas les gustan más que la anterior. Bueno, Wonderhorse hizo eso en mí. O sea, literalmente en poco más de una hora que fui como escuchando cada una de sus canciones, probando cada una de sus canciones, se convirtió inmediatamente en una banda con la que me obsesioné y con la que empecé a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y cuando me di cuenta los nuevos que eran, me maravillé, porque dije, a la puta, este es el tipo de banda que yo venía buscando desde hacía mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Wonderhorse es una banda que retoma de la manera más efectiva y genial posible el espíritu rabioso, visceral, filoso, agresivo del rock and roll
de la década del 90 especialmente, pero también del rock and roll en general. Se nota en la música de Wonder Horse las influencias que mencioné hace un rato, las influencias del mucho rock de alternativo de los 90, del grunge hasta cierto punto, de Pearl Jam hasta cierto punto de Alice in Chains, un poquito de Soundgarden, por qué no de Nirvana, pero también se notan influencias del Radiohead más alternativo, del rock más alternativo de Radiohead, los primeros 2 álbumes, sobre todo el de Vance. Pero al mismo tiempo también se notan influencias de Elliot, como mencioné hace un rato, de Elliot Smith, este cantautor indie, de indie folk, digamos, que se convirtió con el paso del tiempo en un artista de culto. Se nota mucho la influencia de él también en la música de Wonder Horse. Y también se nota cierto aire punk, que se nota que Jacob trajo eso de su pasado. Y ya también se empiezan a notar un poco las influencias más clásicas de Neil Young, por ejemplo. Los Pixies, por supuesto, que también están presentes. Los Replacements, yo creo que si yo tuviese más o menos que hablar de con qué banda comparar más a Wonder Horse, yo diría que son una especie de Replacements modernos, porque me hacen recordar mucho a ellos. Porque además Jacob Slater es un cantante que tiene mucho del cantante de The Replacement. No recuerdo ahora mismo el nombre del cantante de The Replacement, pero una cosa que me encantaba de él, del cantante de The Replacement, era lo crudo, lo agresivo, lo desfachatado que era su manera de cantar. Él iba al hueso, no intentaba sonar finito, no intentaba sonar elegante. Él te cantaba lo que sentía con la voz que tenía, y no intentaba en ningún momento agradarte directamente, sino que él era sincero. Se notaba la sinceridad y la honestidad en su voz. Cuando era furioso era furioso, cuando tenía que ser vulnerable era vulnerable, pero no una vulnerabilidad bonita, romántica, no una vulnerabilidad cruda, una vulnerabilidad hasta ácida. Jacob Slater como cantante es todo eso, y me fascina. Si hay un tipo de cantante que a mí me encanta en el rock, es ese tipo de cantante, ese tipo de cantante que no intenta comprarte con brillitos en su voz. No, es directo, no le importa mostrarse tal y como es. Jacob es exactamente así, y eso se nota hasta en su manera de componer, porque él puede componer canciones muy melódicas, pero él las canta con esa voz áspera, con esa voz rabiosa, con esa voz rasposa, que le da un toque maravilloso a sus canciones. Otro detalle que además tiene en su manera de componer es que las canciones de Wonder Horse son muy poperas en el sentido de que le pueden gustar a todo el mundo, más allá del sonido crudo que tienen, del filo que tienen y de la manera de cantar tan ácida que tiene Jacob Slater. Las canciones de Wonder Horse son tranquilamente disfrutables para cualquier persona. En ese sentido son muy parecidos a Oasis. Oasis en sus primeros 2 discos, sobre todo en el primero, Definitely Maybe, tenían cierta crudeza. Había crudeza en el sonido de Oasis, había mucho ruido en el sonido de Oasis. La producción hasta sonaba sucia a momentos, pero son canciones que hoy en día vos se la podés poner a cualquier persona que ni siquiera es muy rockera y le va a gustar. Vos le ponés, por ejemplo, Live Forever a una persona que, qué sé yo, que te escucha música variada, un típico casual, por decirlo de alguna manera, y le va a encantar Live Forever, a pesar de que Live Forever es una canción que, si vos le prestás atención, es una canción cruda, es una canción que tiene una producción bastante sucia, pero la canción es tan buena, es tan melódica y es tan atractiva y tan invitacional que le puede gustar a todo el mundo a pesar de eso. La canción es tan buena que pasa por arriba de eso, y hasta en cierta manera esa suciedad potencia la canción y la hace todavía más única. Wonder Horse tiene eso en sus canciones. Hay canciones acá en este disco Cup que le pueden gustar a cualquiera, o sea, tranquilamente pueden ser sencillos radiales de éxito, pueden tranquilamente convertirse en hits. Lo que me lleva a su vez a hablar de otro tremendo acierto, y que a mí me molesta mucho, que yo vi en algunos canales británicos de YouTube que criticaban este aspecto, cuando en realidad es una de las mejores cosas que tiene la banda y lo que le da todavía más identidad y lo que lleva a la banda a otro nivel, que es la producción. La producción de este disco, obviamente que se nota que es profesional, pero es una producción muy a lo 90s, muy a lo, por citar un productor que para mí es una referencia obligatoria de este tipo de discos, es una producción a lo Steve Albini. ¿Quién es Steve Albini? El que produjo el disco Surfer Rosa de los Pixies, perdón, ¿qué estoy diciendo?
y que después terminaría produciendo In Utero de Nirvana a raíz de que produjo el disco de los Pixies, y después produciría también el disco de PG Harvey, Drive y demás. No Drive, el otro, el segundo disco, no recuerdo ahora el nombre, se me mezclan las cosas. Steve Albini tenía un estilo de producción que básicamente se centraba en capturar la energía de una banda en vivo. Todo lo que una banda potente, agresiva y filosa tenía en vivo, Steve Albini lo llevaba al estudio y lo hacía sonar increíble en el estudio. Wonder Horse tiene esa manera de sonar, ese tipo de producción. Y a mí, yo no podría estar más maravillado y más enamorado de la banda por eso. Porque es un estilo de producción que se ha perdido con el paso del tiempo. Porque una cosa, a ver, hay estilos de producción que son más sucios que otros hoy en día, obviamente. Pero el estilo de producción sucio que se ha abordado en los últimos 15 años, sobre todo, es un estilo de producción sucio mal entendido. Un estilo de producción sucio que básicamente lo que intenta hacer es directamente que las canciones suenen como demos mal grabados. Y supuestamente eso te hace más auténtico. No. Un estilo de producción sucio a lo Albini es un estilo de producción que sí, que conserva, que en cierta manera lo que busca en realidad es que vos, escuchando el disco, escuchando a la banda en el estudio, sientas que estás en el estudio escuchando a la banda tocando ahí con ellos. Ese es el estilo que tenía ese es el estilo de producción que implantó Steve Albini. Y eso no implicaba que la banda tocara mal, sino que sonaran inmediatos, que se sintieran cerca tuyo, que sintieras que vos en cierta manera estabas ahí en el estudio con ellos mientras tocaban en vivo para vos. Ese es un estilo de producción que se perdió más o menos desde el 2010 para adelante. Ya no había muchas bandas que hacían eso. Y Wonder Horse retoma en cierta manera ese estilo de producción y lo hace funcionar de una manera increíble, porque además sus canciones son increíbles. Porque además sus canciones son de esas que te llegan a la primera. No hace falta ni que las escuches 2 o 3 veces. Con otras bandas de su generación, por ejemplo Fontaines DC, que es una banda que se suele relacionar mucho con ellos porque son de la misma generación y de hecho han tocado juntos. Fontaines DC es una banda que tiene un estilo de producción mucho más pulido, tampoco sin pasarse, pero mucho más pulido. Y además tiene canciones que puede que no te entren a la primera necesariamente. Wonder Horse no. Wonder Horse vos la escuchás una vez, una de sus canciones más poperas, ponele una canción de este disco, Purple, te va a gustar a la primera. No hace falta que no hace falta que le des dos o más escuchas. A la primera te gusta. Y una cosa que a mí me molestó, que lo mencioné hace unos segundos, es esta cuestión de que yo me estuve viendo varios videos sobre la banda, repasando su discografía, hablando de su música, de canales británicos de YouTube, porque como dije, la banda está empezando a ser conocida fuera del Reino Unido recién ahora. Creo que en estos días estaban haciendo una gira por Estados Unidos. Acá en Latinoamérica prácticamente no vi que nadie hablase de ellos. Así que muchos de los canales de YouTube que hablan de la música de la banda son británicos. Me vi algunos de esos videos, yo tengo la suerte de que sea inglés. Y una crítica que yo vi que le tiraban a la banda, 2 críticas le tiraban a la banda, que me parecieron críticas estúpidas y ridículas, y que me parece que son críticas típicas de una persona que no entiende lo que hace el grupo. Criticaban a la banda por tener un estilo de producción muy sucio, como si eso fuese algo malo. La intención de la banda es sonar así, y ese estilo de producción es lo que lleva a su música a otro nivel, porque este tipo de música, este tipo de bandas, pasados por un filtro limpio de producción millennial, centennial que se tiene desde hace unos 15 años, destrozaría el sonido de la banda, destrozaría sus canciones, las arruinaría totalmente. Y ya ha habido casos en donde hay bandas muy buenas que cuando graban sus discos, sus canciones son pasadas por ese filtro de producción asqueroso, sobreproducido que ha existido en los últimos 10 años, y las canciones se arruinan. Y después vas a ver a la banda en vivo y suenan mucho mejor, obviamente porque esa producción en el estudio las arruinó las canciones. Wonder Horse no comete ese error, porque Wonder Horse sabe muy bien que mientras más visceral suene su producción, mientras más directa suene su producción, mejor. El mismo Jacob Slater dijo en una entrevista que yo estuve viendo hoy en la tarde nada más, que ellos buscan esa inmediatez, buscan ese sentimiento, como dije hace un rato, de que el que está escuchando el disco se sienta con la banda, se sienta ahí en el estudio con la banda, que sienta que la banda está tocando para él, como si fuese él un solo espectador para la banda tocando. Y él dijo que él buscaba eso justamente porque estaba harto de las bandas actuales que se sobreproducían y terminaban alejando en cierta manera su música de la gente que lo escuchaba, porque todo sonaba muy digámosle, muy sintético.
un poco haciendo referencia también a lo que pasaba en los 80. La década pasada, por ejemplo, la del 2010 fue una época en la cual se hizo mucha referencia en los 80 en la cultura general y en lo musical. Y la década del 2010 justamente fue una década muy sobreproducida a nivel musical como lo fueron los 80. Entonces es como muy... La década del 20 como que está haciendo una especie de vuelta a los 90 en ese sentido. Dijo también una cosa muy interesante. La banda cada vez que toca en vivo, si bien tienen un setlist más o menos armado y más o menos fijo, ellos siempre intentan meter cosas nuevas de repente. De repente, no sé, a Jacob Slater se le ocurre comenzar el concierto tocando Hey Hey My My de Neil Young, por ejemplo. O de repente en una canción que se estira un poco más, Jacob te mete un solo de guitarra o una melodía de una canción de los 60 instrumental de, qué sé yo, de los Shakers o cosas así. No los Shakers, de esta canción de Pulp Fiction, Mr. Lou, que es una canción de los 60 instrumental. Bueno, él de repente de la nada te puede meter eso en un concierto. O sea, sus conciertos, si bien tienen una estructura fija, dentro de esa estructura fija ellos meten otra vez muchas cosas, experimentan, buscan cosas nuevas, improvisan, recobrando un poco ese sentido más honesto del rock que tenía el rock antaño, porque en las últimas décadas el rock más comercial se ha vuelto exageradamente pulido, todo como en su lugar y nada tiene que ser diferente. Jacob dice que lo que intentan hacer ellos es que cada concierto se sienta especial, por ende meten cosas distintas en cada concierto. Algo que se hacía mucho en el pasado en el rock y que hoy en día lamentablemente no se suele hacer tanto. Y otra crítica que vi que le tiraron a la banda, que esta sí que me pareció directamente propia de un copito de nieve, y es que los conciertos de la banda obviamente son muy enérgicos por el propio sonido del grupo. Y claro, eso genera que el público sea también muy enérgico, muy efusivo, que haya pogo, que haya mosh pit y eso que le dicen. Y claro, esta persona, este creador de contenido británico que estaba hablando de eso, dijo: al final me terminó pareciendo que Wonderhorse termina siendo una banda para niñatos de 15 años que quieren ir a cagarse a trompada entre ellos. Palabras más, palabras menos, fue eso lo que dijo. Me pareció un comentario tan de copito de nieve, o sea... Después se quejan, ¿no?, los chicos más jóvenes cuando se habla de la generación de cristal. Ese comentario es muy típico de un pendejo de generación de cristal. O sea, es que no me gusta que la gente sea así. No me gusta que haga poco, que todo el tiempo me empujen y no te vayas a un concierto de rock, querido. Yo estoy al contrario. Si algo me impulsó a escuchar todavía más a la banda, fue cuando escuché esa crítica, porque dije, sí, esto es lo que yo quiero ver en un concierto de rock. Es otra de las razones por la que, por ejemplo, Turnstile me llamó tanto la atención, porque Turnstile, vos ves los conciertos de Turnstile, que es una banda actual, y vos ves a la gente saltando, haciendo pogo, haciendo mosh pit, subiéndose al escenario y saltando de vuelta hacia el público. Eso, hay que volver a eso. Eso era el rock and roll, la concha. Bueno, ya me estoy yendo al carajo. En resumen, ¿qué puedo decir del disco Cap después de toda esta felación que dice la banda? Cap tampoco es una obra maestra, sería exagerado decir eso. Es un disco, pero es un álbum debut, es un trabajo de debut magistral. Es uno de los mejores debuts que yo le he escuchado a una banda de rock actual en años. O sea, me compró casi de inmediato cuando lo escuché. Recomendadísimo este álbum y recomendadísima la banda Wonderhorse. Vamos a hablar en las próximas semanas de su segundo disco Midas, que es todavía más actual, del año 2024, que es incluso todavía mejor. Así que bueno, pero por ahora nos limitamos a este álbum Cap, que es su debut del año 2022. Dicho todo eso, pasemos directamente al canción por canción. El disco tiene una cantidad bastante respetable de canciones, 11, ni más ni menos, justo lo que tiene que tener. El álbum abre con Butterflies. Butterflies es una canción que es una mezcla perfecta entre Pearl Jam y el Radiohead más rockero alternativo de Pablo Honey y sobre todo de Benz. Vos escuchás los arpegios de la guitarra, esos arpegios medio misteriosos, medio taciturnos, oscuros, y cuando entra toda la banda escuchás ya un sonido mucho más rasposo, mucho más áspero, pero a la vez con muchas reminiscencias al rock más clásico, muy típico de Pearl Jam.
Y ese inicio más taciturno te hace recordar mucho al Radiohead de The Bends, de canciones como no sé, Planet Telex o Street Spirit Fade Out principalmente. Es una combinación maravillosa para iniciar el disco. La canción es lenta, como que se va cargando, no se podría considerar jamás una balada, sino que es más bien una canción lenta pero pesada. Y es una maravilla, o sea, ya de entrada la banda abre el álbum y abre su discografía en general con una canción que es toda una declaración de intenciones, porque hacer este tipo de rock tan enraizado en los 90, con ese estilo de producción tan crudo que hace recordar esa década, es en cierta manera un acto de resistencia contra toda la música exageradamente sobreproducida que existe hoy, incluso dentro del rock, incluso dentro de los propios contemporáneos de la banda, porque por ejemplo un artista con el que a Wonderful se lo suele comparar mucho, porque de hecho lo telonearon en más de una ocasión, que es un artista británico que se llama Sam Fender. Sam Fender es un artista muy bueno, que hace esta especie de mezcla entre indie rock con heartland rock a lo Bruce Springsteen, a lo Tom Petty. Voy a hablar probablemente de su discografía también, porque también es un artista bueno, muy interesante. Pero si ustedes escuchan su discografía, su música, se darán cuenta que él tiene ese típico estilo de producción excesivamente edulcorado, excesivamente burbujeante que existe actualmente dentro del pop rock. Eso no hace que su música sea mala, pero le quita cierta cercanía, sobre todo para el tipo de canción que hace él. Sin embargo, vos escuchás este estilo de producción en canciones como Butterfly, que son tan crudas, pero a la vez tan elaboradas, y te hace sentir cerca a la banda. Es lo genial que tiene Wonderhorse. Pasamos como si todo eso fuera poco. La segunda canción es todavía mejor, porque es de hecho uno de los sencillos del disco. La canción número 2 es Leader of the Pack. Leader of the Pack comienza con un arpegio que tiene ciertas reminiscencias en su elaborado, obviamente ni por asomo es el mismo arpegio, pero tiene ciertas reminiscencias de su manera de tocarse a Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, y después se transforma en una especie de canción de hard rock muy groovera con ciertos elementos que hacen recordar a Led Zeppelin, y un verso y un coro que tienen un gancho los dos maravilloso. Es esa canción de que se te pegan casi a la primera. Encima tiene un coro vocal en un primer momento que es todavía más pegadizo, pero sin perder en ningún momento la crudeza, sin perder el filo, sin perder la acidez. Es un hit de rock hecho y derecho, Leader of the Pack. Es una de las canciones de hecho que tiene videoclip, y lo que se ve en el videoclip básicamente es a la banda tocando en vivo. O sea, es rock puro esta canción, Leader of the Pack, de las mejores del disco. Y como si eso fuera todavía poco, la canción número 3 es otra de las mejores canciones del disco, que es Purple. Probablemente la mejor balada del álbum. Purple es como dije, es una balada antémica, sí, tipo himno, muy típica del rock británico. Hay que recordar que desde los británicos siempre, desde que apareció Queen al menos, siempre han sido bastante especialistas en crear estos himnos de estadio casi. Es como casi una tradición dentro del rock británico tener bandas que hacen esto. Y Purple es una balada que va mucho por ese lado, pero al estilo de Wonderhorse. Es una balada muy, muy evocativa, de esas que te hacen sentir más grande que la vida misma mientras la cantás. Es muy, muy edificante, pero en ningún momento pierde la honestidad y la crudeza propia del grupo, a pesar de que tranquilamente puede ser una canción pop que se pueda pasar por radio y le pueda gustar a todo el mundo. Purple para mí, de lejos, la mejor balada del disco. Tiene varias este disco, pero ninguna balada es insulsa, ninguna balada es cursi, ninguna balada es melosa. No, todas tienen un nervio que en todo momento está ahí presente. Purple, a pesar de que probablemente es la más melódica y la más, podríamos decir, sentimental de todas las baladas que tiene este disco, nunca pierde ese nervio, nunca pierde esa honestidad, nunca pierde esa sinceridad sonora que tiene Wonderhorse en su sonido, en su estilo, perdón. Si hay una canción con la que deberían arrancar para escuchar este disco, les recomiendo Purple. Purple es, o más bien, si quieren presentarle a Wonderhorse a una persona no tan acostumbrada a este tipo de rock, probablemente les recomendaría que Purple sería una de esas canciones que le deberían pasar, porque yo creo que esta canción le puede gustar a todo el mundo. Después ya pasamos a la canción número 4, que es Atlantis. Atlantis me hace acordar mucho a
los Smashing Pumpkins, al tipo de canción que hacían los Smashing Pumpkins en su segundo disco, Siamese Dream. Es una canción que de vuelta es una canción pesada pero bastante lenta, que se centra más en crear tensión, con un sonido de guitarra también bastante ácido, bastante filoso, que hace recordar mucho a ese Smashing Pumpkins más rockero del segundo disco. Me parece una gran canción también. Después viene una de las canciones más viejas compuestas por Jacob e incluida en este disco, que es 17, la canción número 5, que es 17. La compuso de hecho cuando tenía 17 años, por eso se llama así. Es una especie de canción rockera alternativa de Elliott Smith. La canción se nota que fue compuesta en base al estilo de componer que tenía Elliott Smith. Es muy parecida a una canción a lo que podría haber hecho Elliott Smith en su carrera, pero con la fuerza, el nervio y la crudeza de Wonder Girls como banda. Ya es una canción que es filosa, que tiene el sonido de rock alternativo ahí bastante fuerte, las guitarras así distorsionadas, con cierto toque de pesadez, con cierto toque de crudeza. Eso ayuda muchísimo a que la canción sea bastante única y bastante identitaria, sobre todo para una banda como Wonder Girls. Después viene otra de las canciones más conocidas del disco, que de hecho fue el primer sencillo de toda la carrera de Wonder Girls, que es Till. De hecho, por lo que estuve leyendo, Jacob la lanzó todavía siendo técnicamente un solista, Till, ya con el nombre de Wonder Girls, pero siendo solista todavía. Till es una canción muy particular porque es una canción que no tiene prácticamente, que se construye en base a un solo arpegio, que se repite y que se repite en loop. Es bastante minimalista en ese sentido, pero la canción comienza con el arpegio solo y la voz tan cruda pero a la vez muy invitacional de Jacob. Y a medida que la canción va avanzando y avanzando y avanzando, se va cargando, gana más y más y más y más y más intensidad. Y cuando llegamos a las últimas partes, se explota y se convierte todo en un frenesí de energía. Normalmente lo que he estado viendo en los conciertos de Wonder Girls en YouTube, cuando a medida que la canción se va cargando, la gente como que se va volviendo más loca, empieza a ver pogo, empieza a saltar cada vez más fuerte, hacen el mosh pit y demás. Till es una gran canción también. Sobre todo una lección muy, muy adecuada para comenzar una carrera, porque Till muestra en carne viva lo que es, o sea, muestra, digamos, en todos los aspectos posibles a lo que va a ser Wonder Girls. Después viene para mí una de las canciones más interesantes de todo el álbum, la canción número 7, que es Poppy. Poppy es una canción que comienza como una especie de balada medio oscura, que se comienza lento, de manera bastante íntima, de manera bastante pausada. De a poco se va cargando y cargando y cargando hasta que llega un momento en el cual la canción empieza a convertirse en una especie de canción psicodélica, entra en una especie de mantra psicodélico, de jam psicodélico, muy bueno, que me hace recordar muchísimo a las secciones instrumentales de Soundgarden. Soundgarden, muchos de ustedes sabrán que era de los cuatro grandes del grunge: Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y ellos, y Soundgarden. Soundgarden probablemente era la banda más psicodélica de todas, la que tenía más pasajes instrumentales, más digamos, más aéreos, más elaborados. Y bueno, Poppy es en cierta manera una canción que se construye para llegar a ese momento, y me encanta una vez que llega ese momento, porque a mí me encanta ese tipo de música psicodélica, ¿no? Sobre todo cuando se mezcla con la crudeza del rock alternativo, me encanta. Después viene otra de las baladas del disco, que es Mantis. Mantis es una canción, es una balada medio oscura, emocional pero oscura, con el toque de crudeza típico de Wonder Girls. Se va construyendo de a poco, es muy disfrutable. Es como que es de esas canciones que constantemente tiene una tensión presente, pero nunca termina de explotar, y ese no terminar de explotar es lo que la hace tan interesante. Es como que vos sentís que en cualquier momento la canción va a explotar, pero no explota nunca, y te mantiene en constante estado de alerta. Es muy buena en ese sentido, Mantis. Después viene Girl Behind the Glass, la canción número 9, que es otro de los sencillos del disco, otra de las canciones que tenía videoclip. Es una especie de canción popera de rock alternativo con un poquito de toque acústico. De vuelta se podría sentir cierta influencia de Elliott Smith en esta canción, a pesar de que de vuelta es mucho más filosa. Me parece que está bastante bien. Podría ser de las más poperas, entre comillas, del disco, sacando obviamente Purple, que es de lejos la más popera. Después viene Morphine. Morphine es muy similar, la canción número 10, Morphine, es muy similar a Mantis. Es de vuelta una canción, una especie de balada con cierto toque de tensión y de nervio, que se va cargando y cargando, pero nunca termina de explotar. Muy disfrutable, muy, muy espectacular, con cierto toque intimista.
Y la última canción, que son la canción número 11, que es Epílogo, básicamente. Es curioso lo que ocurre con Epílogo, porque lo que no ocurre en Mantis y lo que no ocurre en Morphine, que son dos baladas que se cargan pero nunca terminan de explotar, bueno, la explosión finalmente llega en Epílogo, porque Epílogo comienza de esa manera también, siendo una balada que se va cargando, que va ganando tensión, pero esta canción sí, en la mitad tiene una explosión, y la canción a partir de ella se convierte en una canción agresiva, con cierto toque de hard rock, con un infierno de guitarras distorsionadas, que hace recordar mucho, también por la manera de cantar de Jacob, a Nirvana, a las baladas de Nirvana, canciones como Something in the Way, por ejemplo. En fin, así cierra el disco Cap de Wonderhorse. Para mí, una banda que todos, sinceramente, los que nos gusta el rock, deberíamos conocer ya de inmediato. Para mí es la banda británica que más promete, por lo invitacional que es su música, por lo honesta que se siente su propuesta, por lo desafiante que son en términos de producción, en una época en la que todo el mundo busca sonar perfecto y con brillito. Wonderhorse te tira este disco a la cara, un sonido directo, sucio, agresivo, que no busca brillitos por ningún lado. Esta es una banda que creo yo, vuelvo a repetir, todos tienen que escuchar. Vayan a buscar Cap, vayan a buscar el segundo disco Midas, vayan a buscar las canciones de Wonderhorse. Estoy 100% seguro que por lo menos a la gran mayoría de la gente que me escucha le va a encantar su música. Ya en su momento hablaremos de su segundo disco Midas, pero por ahora terminamos acá. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre, si les gustó el video, denle like, compartan mi trabajo para que pueda llegar a más gente, sigan al canal y nada más que decir. Si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.